8 años que hice mi primera entrevista aquí con Habana Cultura. Desde ese entonces he hecho mi carrera como solista. Ya tengo mi propia banda que se llama Yeezy y Banda Ancha, donde somos un quinteto integrado por piano, bajo, un DJ que marca como un sello en la banda, trompeta y yo en la batería. Y bueno, lo que hacemos es diferentes fusiones, es como un jazz más relajado, más movido. Hay pocas bandas que trabajan y mezclan la música electrónica con el jazz. Y entonces a mí eso me parece una fusión súper interesante y a mí me encanta divertirme. Entonces las composiciones que hacemos son como mezclando los ritmos afrocubanos, los toques de bachata con el funk, un poco de reggae, el toque bien yoruba. Mucha gente dice que el jazz no se baila, pero yo creo que eso depende del tipo de jazz y creo que lo que nosotros estamos haciendo es algo bien relajado, bien movido para que el público disfrute. La persona que me influenció fue mi padre, que es baterista. Él fue fundador de Iraquere y baterista de Arturo Sandoval. Yo digo que ya yo venía desde la barriga, desde mi mamá, con el bichito por dentro de que iba a ser músico. Y el jazz viene también por mi padre. Mi papá tenía en la casa mucha música de varios bateristas americanos y siempre estaba con muchos amigos reuniéndose en la casa y compartiendo música que traían ellos. Y bueno, en ese momento yo realmente no estaba interesada. No tengo un hermano que querían que él fuera baterista y yo bailarina, pero fue todo al revés. Mi hermano es bailarín y yo baterista. Al principio tenía un grupo de amigos que siempre estaban inquietos tocando música y les gustaba mucho el jazz, entonces hicieron un grupo y no tenían baterista, ahí me llaman y bueno, digo, pero yo tocar la batería y jazz, estás loco, eso es como que muy difícil, pero ellos me dijeron, dale que te ponemos música, tú verás que vas a aprender rápido. Y ahí fue que realmente empecé a tocar jazz e interesarme por esta música. Ya cuando escuché y empecé a tocarla, ya no quise tocar otro tipo de música que no fuera el jazz. Ahora acabamos de grabar el primer disco de la banda. En este disco hay composiciones mías, algunos arreglos de algunos estándares de jazz y también hay composiciones de Jorge Aragón, que es el productor musical de este disco junto conmigo, y 2 composiciones de Julio Rigal, el trompetista. Lo que quisimos hacer en este disco es dejar plasmado toda la música que hemos estado tocando. También tengo muchos invitados. Tenemos a Yusa en el 3, a Kelvin Ochoa, a Danay Suárez,
jóvenes jazzistas que hemos tocado juntos desde hace muchísimo tiempo y pienso que es un disco bastante fresco. Creo que al público le gusta bailar con la música de nosotros y eso es lo que más nos gusta. He hecho una gira internacional donde hemos tocado este repertorio y nos hemos llevado la alegría de que el público se ha bailado casi para el escenario y eso para nosotros es como el mayor regalo. Yo digo que yo soy un músico bastante inquieta. Además de tener mi banda, me gusta ir compartiendo mis experiencias musicales con otros músicos y nutrirme también de la riqueza de los otros proyectos. Por ejemplo, con Interactivo, que es una banda donde hacen muchas fusiones del funk con la timba, con reggae, con de todo. Y a mí eso, yo siempre aprendo de cada proyecto en el que participo, con Maqueque igual, con Yusa igual, siempre me estoy nutriendo. Cuando estoy componiendo, son influencias nuevas que me llegan y a mí me encanta siempre estar haciendo cosas diferentes. Yo digo que es para no aburrirme y cada vez seguir aprendiendo más. Yo soy de La Habana, nací en Cayo Hueso. En el barrio siempre hay un toque de santo o algunos muchachos tocando rumba con una cuchara y unos cajones. Yo a veces cogía también palitos y me ponía a tocar con rumberos ahí de la calle y eso me ha nutrido mucho y ha sido muy importante para mi vida profesional. No sé realmente qué es lo que pasa con las mujeres en el jazz, es muy poco comparado con los hombres y sobre todo instrumentistas como batería, saxofón, trompeta. Espero que eso cambie realmente. Para mí el jazz es una música espectacular, muy abierta, que permite hacer de todo. Yo le digo a las mujeres que se unan cada vez más a hacer este tipo de música.